Buenas noches, bienvenido a otra edición de Clamor en la Noche, desde mi hogar a 17 pisos de alto, aquí en Guaynabo, Puerto Rico, para todo el mundo. Me sentí contento que acabo de ver, antes de entrar aquí, que mi pastor y mi pastora, Vivian y Frankie, están con 500 y pico de personas más conectadas a esta noche. Quiero comenzar esta noche primero. El tema de esta noche, pues después de que la introducción, voy a terminar en este programa la experiencia de lo que Dios me ha exhortado, de lo que va a ser lo que puede ser, si ya hablamos de un poco de la iglesia, lo que puede ser. Hemos hablado de lo que económicamente, políticamente, espiritualmente, geofísicamente, naturaleza, todo lo que en estos últimos programas se ha hecho. Ya son 4 programas que se ha hablado sobre este tema. Este es el último de ellos, el último programa sobre lo que hace 9 meses Dios me exhortó a hablarle al pueblo. En este programa vamos hoy a hablar de, ya en el programa pasado hablamos de la importancia que juega la iglesia, y hoy más que nunca me veo movido, así que más adelante anunciaré los sitios donde voy a estar. Quiero aprovechar el tiempo. Y este tema de la última parte de lo que Dios me reveló acerca de la importancia que juega la iglesia en el futuro de Puerto Rico. Pero esta noche quiero añadir que no solamente en el futuro de Puerto Rico, en el futuro de Estados Unidos, de nuestra nación y del mundo entero. Somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Y más en el evento apocalíptico final del tiempo postrero, somos los que están con toda nuestra apatía y nuestra negligencia espiritual. Somos la iglesia lo que está impidiendo, según Pablo en Tesalonicenses, la apariencia, la toma del poder mundial del anticristo. Lo dice Pablo en Tesalonicenses, que capítulo 2, en segunda de Tesalonicenses, y puedo leerlo un poco para que ustedes lo puedan analizar un poco mejor. Quiero empezar leyendo esto, aunque tengo una escritura que quiero leer más tarde acerca de la oración de Habacuc, pero quiero empezar con esto. O sea, ayer terminé la penúltima parte de esta revelación, de este mandato que Dios me ha dado hace 9 meses, y lo he ampliado ampliamente. Y claro, en el día de hoy, pues, quiero resumir la importancia de la iglesia, no solo en Puerto Rico. Ahora, cuando la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada la tierra?, dice la Biblia. Y si la luz, no sé, si se esconde un candelabro, una vela debajo de un almud, debajo de una cama o lo que sea, ¿con qué será alumbrado el pueblo, el mundo? Vosotros sois la luz del mundo, sois lo que disipa las tinieblas. Y he hablado sobre lo que describí como el poder político que tiene la iglesia, el poder económico, y sobre todo el poder espiritual. El poder espiritual. Sí. Gracias, Belén. Acaba de hacer unos ajustes aquí. Porque te pones a tocar. Sí, bueno, pero no puede estar feliz si no me echa la culpa a mí. Ay, ¿quién lo tocó? Bueno, pues entonces me he echado la culpa de que el enfoque no estaba... Juzguen ustedes. Sí, tranquilízate, vete y disfruta la tranquilidad por allá. Entonces, ¿qué sucede? Amados hermanos, que nos aprecian y nos aman, entonces las mujeres tienen la última palabra. ¿Qué vamos a hacer? El asunto es que la iglesia tiene ese poder, y tiene poder económico, pero sobre todo
La iglesia tiene el poder espiritual, que ese es el más grande. Entonces, y tiene que moverse en el aspecto económico y en el aspecto político en una capacidad espiritual, Así que en esta noche, pues, quiero ampliar un poquito sobre esto, la importancia de la iglesia. Y claro, ¿qué pasa cuando no la iglesia, sino el Dios que la iglesia adora, se saca de la vida educativa, de la vida política, de la vida económica, de la vida social de un pueblo, cuando se excluye a Dios? Y una nación que se llama, un pueblo que se llama creyente, pero son ateos prácticos. O sea, hay dos clases de ateísmo. Está el ateísmo teórico, el que basa su negación de Dios a base de explicaciones y teorías, alegadamente teorías científicas. Claro, ese es el ateo que niega la existencia de Dios en un aspecto científico o intelectual. Pero está el ateo práctico, que es el que dice que cree en Dios, cree en la existencia de Dios, pero vive y se conduce como si Dios no existiera. Claramente, Dios no trata de refutar el ateísmo, pero Dios lo que hace es que dice los salmos, uno de los salmos dice, no, dijo el necio en su corazón, no hay Dios, porque la realidad que cuando vemos la expansión del universo, cómo está construido en constelaciones, en vías lácticas, todo este sistema tan grande que es el universo y cómo se mueve con un molino estelar. Entonces no se puede explicar por una simple explosión que hubo en algún tiempo en el universo y todo se creó y que después apareció el mundo y que el hombre nació de una amiba, de una célula que llegó del espacio y salió y se fue transformando de una amiba a un pez y después, o sea, todo eso se cae de la mata. Así que a lo largo, la guerra del ateo contra Dios es nada más que un individuo que se frustró en la vida y culpó a Dios por todos sus fracasos. Y culpó a Dios por todo lo que le ha sucedido. Indiscutiblemente que el ateo en el corazón cree que es Dios. Y como no puede desquitarse con Dios por la tragedia o el fracaso que ha habido en su vida, pues entonces piensa que negando su existencia hiere a Dios. Simplemente le voy a dar un ejemplo de esto en esta noche. El ejemplo es, muchos años atrás, estaba en la ciudad universitaria de Río Piedra, en la calle, y me encontré con una joven atea, estudiante universitaria de la Universidad de Puerto Rico, que es un nido de ateísmo. Bueno, el asunto es que cuando estoy hablando con ella, estamos discutiendo la existencia de Dios, estamos discutiendo la realidad de la existencia de Dios, y ella sigue, claro. Y en un momento dado yo me le quedo mirando y le digo, ¿qué te pasó en la vida? ¿Qué te reveló contra Dios? La muchacha se echó a llorar, había sido cristiana. En el caso de ella, tenía un novio que quería mucho. Todo pasó en una esquina de Río Piedra. Un novio que ella amaba con todo su corazón, y el día de la boda, el tipo se largó, se desapareció. Quizá ella no sabe que lo mejor que le pudo haber pasado era eso, porque si era capaz de dejarla con el altar, hubiera sido peor, pero Dios sabe las cosas, hermano, porque Dios permite ciertas cosas a veces que uno no comprende, que uno no entiende, hermano. Entonces, ¿qué sucede? Se echó a llorar y me confesó lo que le había pasado, cómo el hombre que amaba, el novio, la abandonó en el altar, se desapareció, o no llegó al altar, se desapareció. Y ella no podía ver que Dios la estaba librando de algo peor. Y entonces ella se negó a creer que eso podía pasar así de la nada y culpó a Dios. Como ella era cristiana,
le dijo, pues tú eres el culpable. Entonces, como no podía ofender a Dios, trató de lo que hacen todos ateos. Hacen todos ateos, que es tratar de borrar la existencia de Dios para de esa forma desquitarse. Voltaire, el ateo francés, tenía una enfermera cristiana en sus últimos días de vida. Y él era ateo. Al final, al cabo, Voltaire, en su cama de muerte, la hermana, que era la enfermera, dice que jamás quiere volver a ver la muerte de un ateo. Voltaire se pasaba horas maldiciendo a Dios en su cama, y después de maldecirlo por horas, después por horas, estaba pidiendo misericordia a Jesucristo. La confusión de un odio, de una rebeldía. Por eso dice el salmista, dijo el necio en su corazón, no hay Dios. Esa es la rebeldía interna, que queremos culpar a Dios por nuestras tragedias, por nuestros errores. Y realmente aún el mundo era perfecto, pero fue Adán y Eva quienes desecharon la perfección de un mundo perfecto y fueron arrastrados y arrastraron al mundo entero a lo que estamos viviendo en el día de hoy. Así que hoy tengo que decir, la iglesia tiene una parte importante que jugar en esto, y por eso el diablo crea rebeldía en mucha gente. Ahora, vamos a analizar lo que acaba de pasar en esta tarde en la ciudad de Uvalde. Tengo el nombre de la ciudad por aquí, lo apunté hace un ratito. Uvalde, Texas. Uvalde, Texas. Todavía no se sabe, no se ha dicho públicamente quién fue el asesino. Se cree que el asesino no logró entrar a la escuela porque todas las puertas estaban por seguridad herméticamente cerradas. Pero este individuo, que todavía no se sabe quién es, la policía de Uvalde, Texas, no ha querido dar la información, pues tenía una situación personal. Y esto es una de las cosas que hay que discutir en esta noche, la importancia que tiene la iglesia en esta hora. La pandemia, la crisis social, económica, los hogares destruidos. Hay muchas causas, hay muchas cosas que no pueden echarse totalmente a los rifles. Los revólveres no matan gente, la gente mata gente. Que haya que tener un control, que niños de 18 años no deben tener acceso a un arma de fuego. Estoy de acuerdo con todo eso. Creo en la segunda enmienda, que fue hecha con los padres fundadores de la nación, que por razones obvias no se puede desarmar a los ciudadanos decentes, porque o está o los malignos y los malos, los ladrones, los criminales están armados. Y si la población no tiene el derecho a tener acceso al arma, pero que creo en los controles, creo que un niño de 18 años, un joven, no debe tener acceso a un arma. Creo que debe checarse la condición mental, pero culpar las armas es como decir que tendríamos que culpar los automóviles por las 50,000 muertes o 100,000 que hay al año en los Estados Unidos, incluyendo Puerto Rico. Y esto es algo que casi nunca se discute. Entonces vamos a culpar los carros, porque los carros no matan gente. Los carros van guiados por seres humanos que con su negligencia o por un accidente o algo inesperado, pero en el peor de los casos un accidente, borracho o drogado, o por un fallido de no poder controlar el vehículo, pues el vehículo causa la muerte de gente. Pero no es el vehículo, porque el vehículo no tiene cerebro, no tiene voluntad, no es una cosa viva. Entonces es igual que decir entonces que los aviones deben ser prohibidos, porque en la guerra se usan los aviones, como se está usando en Ucrania, como se está usando en otros países en el Medio Oriente, bombardeando como se usó durante la Segunda Guerra Mundial, pero los aviones no matan gente, son la gente, los seres humanos. Entonces hay que ir un poco más allá de las armas. Y vuelvo y le digo, creo que debe haber un control,
Creo que hay ciertas armas que son de guerra que no deben estar en manos de personas que no están bien mentalmente o adolescentes. Pero sí creo en la segunda enmienda, porque los bandidos, los criminales van a seguir adquiriendo armas. También, cuando los padres fundadores pusieron la segunda enmienda a la Constitución, se hizo porque si algún día llegara el gobierno a empoderarse y convertirse en una dictadura, eso está escrito en los escritos de la Constitución y las razones por las cuales está la segunda enmienda. Pues el pueblo tenía derecho a levantarse en armas para defender sus libertades. Ahora, hay que ir más allá del revólver, hay que ir más allá del arma, hay que ir allá a la situación que se está viviendo. En el día de hoy es el número 23 de tiroteos en escuelas en lo que va del 2022. Y muchos de esos han sido adolescentes. El último caso es el que fue a un supermercado, no en escuela, y mató a 9 afroamericanos, a 10, y mató a una blanca, a una maestra. Pues eso está involucrado en todo esto. Pero cuando hablamos de las escuelas, la mayoría de estos tiroteos hacia la escuela, mire, aquí a 15 minutos aquí, el domingo hubo una masacre de 5 adolescentes. Fueron asesinados. Todavía no se sabe quién fue. Eso fue el domingo aquí a 15 minutos de donde yo vivo, en Guaynabo. En el día de hoy hubo otro asesinato del carro a tiro, del carro a carro, y se llegó, creo que murió una mujer inocentemente que iba de pasajero en el carro. Bueno, ¿cómo explicamos eso? Los bandidos están armados. Pues una de las razones de la segunda enmienda es que el pueblo tenga el derecho a tener armas para defenderse de los malignos. Ahora, que el pueblo tenga armas para que si algún día el gobierno trata de tomar el control absoluto y el pueblo tiene que defender la democracia, pues esa es la razón de la segunda enmienda. Pero este asunto de 23 tiroteos en el 2022 en escuelas, y este último en Uvalde, Texas, y todo lo que ha habido, desde Columbine para acá, en escuelas, tienes que irnos más profundo. Yo estudié en el sistema escolar norteamericano. Yo estudié PS-19 en Samuel Baruch High School, Junior High School. Estudié en la escuela de Harran Aviation High, en la 10ª Avenida entre la 57, creo 58 y 59. Yo estudié allí. Yo me levanté en la época de las pandillas. En la escuela de Harran, los Forehand Boldies, que eran italianos, blancos, racistas, y el 90% del estudiantado de Harran Aviation School eran negros. Y ellos invadieron la escuela y hubo un confrontamiento grande en la escuela que yo estudiaba. Pero eso era raro, era muy raro en aquel tiempo. El tiroteo en escuela era muy raro en Nueva York y muy raro en toda la nación. Pero en la década del 60, la señora Madeleine Mary O'Hare, la TEA, usó a su hijo Michael Murray, que vino aquí a Clamor hace unos años, lo usó para declarar que los derechos de su hijo habían sido violados y habían sido ofendidos, porque se hacía el Pledge of Allegiance, se hacía una oración por la mañana para iniciar el salón escolar, Dios estaba en la escuela. Y no solo eso, cuando íbamos una vez en semana al auditorio, no solo se oraba, en la escuela por la mañana se leía un salmo que no comprometía a nadie de la Biblia, y se hacía el Pledge of Allegiance, y se hacía una lectura de los salmos, y se oraba en las escuelas donde yo estudié en el sistema de los Estados Unidos de América. Y luego una vez a la semana, creo que era, íbamos al auditorio y se cantaban los himnos
patrióticos como God Bless America o America the Beautiful. Y se leía una porción de la Biblia y se traía un pensamiento de moral y se hacía una oración colectiva de todos los estudiantes de PS19, de Simon Baruch, de Harvard Aviation, de todas las escuelas. De una forma u otra, Dios estaba en la escuela sin ofender a ningún criterio religioso. Pero la señora Madeleine Mary O'Hare, una atea teórica, usó a su hijo Michael para llevar un caso al Tribunal Supremo y sacaron a Dios de la escuela. Se acabaron la oración de la mañana, se acabó la lectura de un salmo, se acabó cantar los himnos patrióticos, se sacó a Dios totalmente. Entonces yo vi ese cambio. Entonces vimos que entraron las drogas a la escuela y vimos que entró la marihuana y entraba el terpenhydrate, que era una medicina para tos que tenía una grande alto de codeína, y todo eso y entró la promiscuidad a la escuela. Todo eso entró después que sacaron a Dios del sistema, porque Madeleine Mary O'Hare decía que era una ofensa para ella, que su hijo tendría que pasar por eso porque ella era atea y su hijo era ateo. Michael O'Hare se convirtió al evangelio. Michael O'Hare vino aquí a clamar, lo traímos aquí, lo hospedamos en un hotel y dio su testimonio frente al Capitolio. Lo que pasa es que no tengo la grabación de eso. Pero Michael Mary O'Hare llevó una cruzada a través del mundo entero, para rehacer lo que pasó, tratar de desactivar el daño que hizo su madre usándola a él. Y ella murió una muerte trágica. Ella llegó a fundar una especie de comunidad de ateos con emisora de radio, con todo, y una campaña demoníaca. Eso lo hizo una mujer. ¿Cómo murió? Murió asesinada por un miembro de su propia familia. Pero el daño lo hizo. Sacaron a Dios de la escuela. Se dejó de sembrar el temor, el respeto a Dios, los valores. Y ahora tenemos una revolución peor que aquella. No una contrarrevolución. Ahora tenemos un gobierno nacional con su presidente y senadores y senadoras. Lamentablemente, mayoritariamente, no los demócratas, sino los democráticos que han tomado, que ha sido su partido secuestrado por Sodoma y Gomorra y secuestrado por todas las ideas más radicales existentes, como la teoría radical racial, como es la ideología de género, como es la cuestión de los transgéneros. Y tenemos un presidente que apoya todo eso. Y tenemos senadores, gobernadores, que están apoyando todo más. ¿Qué puede esperarse? ¿Qué puede esperarse? Entonces tenemos una violencia manifestada entre la niñez. Un niño antes de llegar a los 17 años ha visto 25,000 asesinatos en la televisión. El cine de Hollywood y aún ahora los medios sanos como lo era Nickelodeon, como lo era Walt Disney, Disney World, Walt Disney, lo que sea, National Geographic, Cartoon Network, etcétera, etcétera, todos se han unido para empujar a Dios más lejos de las escuelas. Una victoria que antes de esta tragedia de hoy iba a anunciar. Se recuerdan que fue ayer que creo que hablé sobre State Farm, la compañía de seguro más grande de los Estados Unidos, y su campaña reclutando más de 400 empleados para llenar las escuelas, escuchen bien, de libros de la ideología de género, promoviendo el transgenerismo, promoviendo la teoría crítica racial, que es nada más que una idea de cancelar la cultura y de crear un estigma de racismo y odio racial en los estudiantes desde el 5º grado para arriba. Pues la protesta que hemos participado desde Puerto Rico junto a miles de creyentes y padres y madres de los Estados Unidos obligó que en el día de hoy State Farm se ha retractado de su campaña de invadir las escuelas con literatura de LGTBQ.
de inmoralidad, de depravación, de teoría crítica racial. Y eso, pues, felicito que esta compañía se ha retractado. Ojalá que Disney haga lo mismo. Pero tenemos que orar, y como decía mi maestro, orando con el mazo dando. Pues tenemos esta tragedia. Tengo que empezar hablando de esto. Esta tragedia tan triste, 18 estudiantes de la edad de 7, 8 y 9 años, no sé si algunos de menores. Se cree que el tiroteo fue desde la calle, desde afuera, porque las puertas estaban cerradas de la escuela. Aquí tenemos otra cosa más. Tenemos los movimientos neocomunistas, liberales, el Black Lives Matter y Antifa y otros grupos radicales blancos también, profesores universitarios promoviendo todo este libertinaje que han ido empujando lo que se llama defund the police, estas palabras, desactiven y lleven y quítenle fondo a la policía, sáquenlo de todos los lugares más. Hay un movimiento para vaciar las cárceles. Hay un movimiento para destruir todos los sistemas de policía en la nación. Todos estos son elementos que envalentonan a estos grupos raciales, tanto negros como blancos, de todas clases. Indiscutiblemente, todo esto es un panorama triste de confusión y de endoctrinamiento que se está viendo en la nación. Entonces, es fácil culpar las armas. Ya ustedes saben mi posición, que la dije al principio. Como sería fácil culpar los automóviles por todas las muertes que hay. Como sería fácil culpar los aviones por todos los aviones de guerra que están matando en Ucrania, gente y ciudades destruidas. O todo esto sería también injusto culpar a instrumentos, porque el verdadero instrumento es el que lo dirige, el hombre, la mujer, los que utilizan estos sistemas, estos aparatos. Entonces ¿por qué no se han dedicado a preguntarse por qué fue que todo esto empezó cuando sacaron a Dios? La Biblia la sacaron de la escuela, sacaron la oración, sacaron los valores y dejaron que el infierno entrara a las escuelas. ¿Por qué no analizan eso? Todo lo que el hombre sembrar, eso también cosechará. ¿Por qué no analizan la destrucción de la familia? La institución más sólida y más importante no es el gobierno, no son los partidos políticos, no es ni la iglesia. La iglesia es importante, es la familia. La primera institución que Dios creó fue la familia. ¿Y cuál es la situación de la familia en el día de hoy, hermano? Hay que ver, aquí en Puerto Rico nada más de 700, 1000 y pico de casos de abuso infantil y de niños en este año, lo que va de este año. De esos 1000 y pico de casos de abuso a infantes, no solamente infantes, sino muchos de ellos adolescentes, pero 700 y pico, 740 por ahí, son casos de no solo adolescentes, niños y niñas de edades de 5, 4, 7 años en los hogares. Y cuando el Nuevo Día dio las estadísticas, los peores abusos infantiles son cometidos por padres y padrastros y madrastas y familiares cercanos en el círculo familiar. ¿Por qué no analizamos qué está pasando? Porque estos niños, adolescentes y estos que están matando en Puerto Rico, son producto del hogar destruido, del abandono, del maltrato, del bullying, no simplemente en la escuela, únicamente en la escuela, sino también dentro de la familia. Todos estos casos, el muchacho que mató a todos estos afroamericanos y un blanco y una persona blanca en el Top Grocery en Buffalo, busca ver su historial, hermano. Tenía un historial. Pero no se preocupan por la salud moral, mental y espiritual de los niños, de los adolescentes, toda la basura de esa música que está saliendo por ahí. Sí,
reggaetón, rap, gangster, yo no sé qué, música llena de odio, que las feminazis no protestan la degradación de la mujer. Esos son elementos, descuidos, maltratos en los hogares, el libertinaje de la literatura, del video, del internet, y sobre todo la desintegración de la familia. Y luego tenemos que involucrar a ver hasta dónde ha habido negligencia en el sistema. Mi abuela fue maestra por 46 años y ella visitaba Vista Alegre, La Raúa, barrios humildes de Bayamón, y visitaba a los niños en sus hogares, y en la escuela se les enseñaba valores, y mi abuela, los estudiantes eran como hijos de ella. Hay que ver cuál es la condición emocional de nuestros niños. No podemos aceptar la realidad de que tienen problemas, de que los problemas nuestros, y esto nos incluimos a todos, que la inestabilidad de nosotros como padres y nuestras discordias y nuestras diferencias, que a veces nos olvidamos de que ese niño, esa niña está absorbiendo nuestra conducta y no nos importa. Y lo justificamos. Pero los niños nacen como un papel blanco y somos tú y yo, la sociedad actual, la escuela y sobre todo la familia, los padres, los que vamos poniendo lo que hay que poner. Y si nosotros gritamos, ellos van a aprender a gritar. Si nosotros hablamos malo, ellos van a aprender a hablar malo. Si nosotros nos ponemos pico a pico con el adulto entre nosotros, se van a poner pico a pico con nosotros y con otros. Si nosotros no guardamos silencio cuando debemos callar y fomentamos la gritería que la Biblia condena y dice que no haya gritería, y nosotros entonces le creamos un libertinaje en el hogar y somos malos ejemplos, estamos cosechando como nación, como pueblo, lo que hemos sembrado. Y es triste, lamentablemente. ¿Por qué no nos preocupamos a dónde están nuestros hijos a las 11 de la noche? ¿Por qué no nos preocupamos quiénes son sus amigos? ¿Qué están viendo? ¿Qué se están ingiriendo? Entonces, cuando explotan como que no sabemos todavía la edad, no sabemos si es blanco, si es negro, si es chino, si es latino, lo que sabemos es que entró y no pudo entrar a la escuela y por las afueras hasta ahora se cree, mató a tiro limpio ya la cantidad de muertos de niños entre 6, 7, 9 años, 8 años, va por los 18 y 3 adultos muertos. No sé si ahí está contando el joven que la policía lo tuvo que terminar. Esa propaganda de desmoralizar la policía en toda la nación, esa propaganda ahora de la marihuana, y que sabemos que hay políticos en Estados Unidos y aquí en el Capitolio que tienen alguna injerencia en enriquecerse con legalizar la marihuana. Todo esto es un producto de esto. Y 200 y pico de edificios con la bandera verde de la marihuana, listos para llenarse de recursos. Políticos que tienen fincas en la isla de Puerto Rico de marihuana y si no están ellos de frente, tienen a alguien de frente, hasta un familiar. Pregúntese cuál es el interés de algunos políticos aquí, legalizar, descriminalizar y ponerla como recreación, si con el licor basta la destrucción que tenemos de nuestros hijos y de nuestros jóvenes. ¿Cuánto más ahora, como me decía el pastor Dani Rodríguez, que fue con una, creo que fue una hija, fueron a Times Square y allí, como con la ciudad de Nueva York se ha desmoralizado y han legalizado la marihuana recreacional, pues frente al cuartel de Times Square ahí había un grupo fumando marihuana y burlándose del pueblo. Le han quitado la autoridad a la policía, le han quitado la autoridad a los maestros, han convertido el sistema escolar de enseñanza en un asunto meramente económico, y no se están creando maestros como era mi abuela, que se dedicaban al estudiante y era un ministerio.
¿por qué no buscamos el bullying que están sufriendo algunos niños? ¿Por qué no buscamos qué está pasando en los hogares de muchos de estos niños? ¿Y Hollywood tiene culpa? ¿Los medios de entretenimiento tienen culpa? ¿Los políticos tienen culpa? Y hasta la iglesia ha sido negligente en bregar con esto. Y todo esto de Uvalde, Texas, y las 23 tiroteos en escuelas de los Estados Unidos, lo que va de este año, y la violencia que hay entre los que están matando aquí son jóvenes, y los que están muriendo son jóvenes. Esto es un problema moral, espiritual de la familia. Es un problema real, espiritual, que ahora hay que recobrar esos valores que una vez había. Y la iglesia tiene que ponerse en la brecha. La iglesia tiene que ponerse en la brecha de esto. Así que nuestras condolencias a esos padres que esta noche, en vez de ya de graduar sus hijos, pasar de grado, los van a enterrar. Esto va a seguir, hermano. Mientras no aceptemos que la carencia de moralidad espiritual, mientras no analicemos realmente las raíces del porqué de todo esto y lo aceptemos, este problema va a seguir. Padre, consuela a esos padres y esas madres en esta noche. Pon tu mano sobre ellos, Padre, en forma especial. Pon tu mano en una forma sobrenatural en sus vidas, Padre Celestial. Guíalos en este momento, que podamos como nación arrepentirnos. Si mi pueblo se humillara, y ahí habla la iglesia, Señor, yo entonces oiré sus oraciones y sanaré su tierra. Si me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Y esta es una realidad que estamos viviendo, pero no queremos aceptar la realidad. No queremos enfrentar nuestra responsabilidad como nación, como padres, como madres, como iglesia también. Y dije que la iglesia tiene un poder tremendo. Con la protesta que ha habido, logramos que State Farm se retractara. Ojalá que Disney se retracte de su ceguera, su obsesión en depravar los niños aún más y quitarle el poco. Todo esto está vinculado. Y se pierde el respeto por la ley, se pierde el respeto por los padres, se pierde el respeto por todas las instituciones. Estamos en bancarrota espiritual. Y es triste lo que está pasando esta noche. Imagino que los políticos buscarán sacarle punta a esto, porque cada vez que hay una masacre, se politiza el asunto. Bueno, hoy continuamos hablando, y estaba hablando de la importancia aquí de cómo la iglesia tiene este poder. En el capítulo 2 de 2 Tesalonicenses dice, versículo 5, ¿no os acordáis de que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Verso 6, ahora vosotros sabéis que lo detiene al hijo de perdición, al anticristo, sabéis lo que lo detiene a fin de que su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado del medio. Entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Entonces, esto es principio de dolores, Mateo 24:8. Y el poder que la iglesia tiene detenido al diablo encarnado en el anticristo. Y si tenemos fuerza para detener la presencia, pues tenemos fuerza para cambiar la historia. Tenemos fuerza para influenciar en el pueblo, en la nación. Yo creo firmemente en todo esto, hermano. Creo firmemente que Dios está bregando con tantas cosas que nosotros no entendemos, pero la iglesia tiene que despertar. Hay que volver a levantar la escuela dominical. Hay que volver a ir a los residenciales y dar escuelas bíblicas en los residenciales. Hay que empezar a visitar familias. La iglesia tiene que empezar a ir de estar metido en la casa y congregarse, porque esa es la voluntad de Dios. Todo esto es incidental, pero la realidad es que tiene que la iglesia organizarse. Una de las cosas que quería decir es, mire los profetas.
Los profetas participaron, no buscaron puestos políticos, pero participaron abiertamente con el mensaje. Jeremías participó en la política superior, amonestándole de no avergonzarse de Dios. Jeremías habló la palabra, les amonestó al gobierno de sus malas decisiones, de su corrupción, de su inmoralidad, sin buscar puestos políticos. Lo mismo hizo Isaías. Daniel se manifestó dentro de la historia bíblica. El profeta Daniel se manifestó clara y definitivamente en varios gobiernos, aún en el gobierno de Nabucodonosor, en el gobierno de Belsasar y en el gobierno de Darío y de Ciro, especialmente en el de Darío y en diferentes gobiernos, y ocupó puestos, no los buscó, lo buscaron a él porque dio testimonio y no vendió su principio. El problema que tenemos es que no se resuelve con hacer un partido político. El partido político tiene sus desventajas. Por eso yo admiro, yo respeto a la gente de Dignidad, al doctor Vázquez, es un amigo, lo aprecio. No, igual que José Batista, los dos opinamos igual, que la solución no es la creación de un partido cristiano. Porque el partido tiene sus debilidades que tarde o temprano no pueden impedir la entrada de gente. Tarde o temprano ese partido tendrá que, por ley de la Constitución, permitir que gente que no son ni convertidos, que no tienen los principios verdaderos, que los fingen, tomen posesión. Y entonces, como dijo hace un tiempo atrás y contestó muy sabiamente cuando le preguntaron al doctor Vázquez que si habría corrupción, dijo que eso era algo que era inevitable. En otras palabras, dijo que por más que hicieran, eso podía suceder porque no hay humano, hay eso. Entonces, el partido no puede impedir que se cuele gente que no tienen valores o que no estén convertidos. Segundo, si un homosexual llegara y quiere ser parte del partido y ser candidato, no se lo pueden impedir a base de homosexualidad conforme a cómo está estructurado el sistema constitucional en el día de hoy. En otras palabras, eso tiene sus desventajas. Además, la situación es que si tú vienes y si hay en el Partido Popular o en el PNP, hay candidatos buenos, ¿por qué no apoyarlos? ¿Por qué si creas un partido ya que está creado, no le pongas candidatos en contra de la gente buena de un partido? Apóyalos. Es decir, pero no enfoques, por ejemplo, el Partido de Dignidad se enfoca en sacar ventajas sobre el PNP. El movimiento de violencia comunista, MBC, se enfoca en sacar gente del Partido Popular. Entonces, esa es su estrategia. Ahora, en el caso del movimiento Dignidad, Partido de Dignidad, hay una buena motivación, hay una frustración que los culpables son el Partido Popular y el Partido PNP, que habiendo intentado promoverse dentro de esos partidos, han sido vilipendiados, los cristianos han sido empujados a tomar una solución que no es la mejor, pero en su deseo de hacer algo, pues se crea un partido. El partido político tiene sus deficiencias en ese aspecto. Lo que nosotros hemos analizado es, por ejemplo, el movimiento violencia comunista, ya eso es un partido, un caballo de Troya, y me lo mostró Dios en las pasadas elecciones. El partido independentista es un partido gobernado por elementos de izquierda radical, favorecido por el Foro de San Pablo y por todos los gobiernos comunistas del mundo. No lo dicen. No son verdaderos independentistas. Hay independentistas que son cristianos y tienen todo el derecho a creer. Yo no creo que sea la mejor forma de Puerto Rico. Yo creo que es la estadidad. Pero tienen su derecho. Ahora, ¿por qué no moverse y los independentistas que tienen valores irse rescatando ese partido? ¿Por qué no los populares que tienen valores no rescatar el Partido Popular de manos de Sodoma y Gomorra y de los radicales? ¿Por qué no hacer lo mismo y darnos a respetar en el PNP? Yo personalmente he decidido desafiliarme de todo partido. Yo votaré por candidatura.
Pero veo que esa es la estrategia. La estrategia es derrumbar un partido, uno y otro, para tomar ventaja y crear un partido sobre las ruinas de otro. La estrategia debiera ser que los cristianos preparados, que sean llamados por Dios, se infiltren, se postulen para cargos públicos en los tres partidos, especialmente en el Partido Popular, el Partido PNP, y si hay un independentista que cree que cree en Dios y que no está de acuerdo, pues postúlase ahí adentro. Pero aquel es un partido secuestrado también. Entonces hay que ver esto. El Partido Popular y el PNP tienen culpa de que llevaran al extremo de crear un partido, un grupo de gente buena que se sienten frustrados y se sienten traicionados por los partidos tradicionales. Pero claro, lo que nosotros hemos estudiado a base de los consejos, las reuniones que hemos tenido con la creación de partidos políticos en América Latina, es que funcionan un tiempo y después terminan como los demás. Entonces, la realidad aquí es que sería, llevar, infiltrar esos partidos tradicionales, en el caso del Partido Popular y el PNP, y poner candidatos que no sean lambeojos, que sean fieles a Dios, que no se avergüencen del Evangelio y que entiendan los partidos que nosotros somos una mayoría superior a la minoría numérica de Sodoma y Gomorra y que no deben avergonzarse de tomarme. Yo felicito al senador Rivera Chatz que promovió esa ley sobre a los 22 semanas de prohibir el aborto. Felicito al presidente del Senado que se puso firme y dijo claramente que no creía en un aborto y que era un asesinato y no se arrepintió. Y felicito al presidente de la Cámara que dijo de un junte diabólico. Claro, si se junta el PIB y se junta el movimiento de violencia comunista, van a tratar de nutrirse de la frustración que hay en el pueblo. Ahora, vuelvo y digo, respeto, admiro a los hermanos del Proyecto de Dignidad, no estoy de acuerdo con el mecanismo, no creo que es el mejor, creo que el mejor es que infiltremos los partidos prominentes, los dos partidos. Y entonces que escojamos y si insisten en la existencia de sus partidos, no dirijan sus candidatos en contra de los que están dentro de estos dos partidos, como pasó en las pasadas elecciones, que gente que había, lo puedo nombrar con nombre y apellido, que gente que nos favorecía, le pusieron candidatos, y óigame bien claro, y los derrotaron. Y quedaron fuera la gente que nos apoyaba. Pusieron un candidato en San Juan, que casi le entrega a los comunistas, como Nadal, que fue el que le ofreció comida de perro a los policías, a Natal, la alcaldía de San Juan. Pusieron eso, y nunca han abierto su boca para criticar ese movimiento que es un caballo de Troya, que está dirigido por gente que son fieles a la dogma, a la doctrina de Sodoma y Gomorra, y que son comunistas disfrazados. Y que quieren llevar a este país a una independencia para nunca soltar el país y volvernos totalmente esclavos. Y yo le voy a decir que si esa gente llega al poder, lo que estamos viendo ahora con Sodoma y Gomorra no va a hacer nada. Van a perseguir la iglesia, van a hacer como Fidel Castro, se van a negar y claramente van a crear un caos en Puerto Rico. Y va a verse 1 millón de personas tratando de salir de este país. Yo lo vi hace años en una revelación. Ahora, lo que me preocupa es este proyecto que acaban de presentar, que no va para ningún sitio. Verdaderamente, en cuanto a estatus, hay solo 2 fórmulas: la independencia o la estadidad. Yo respeto quienes crean. Mi médico es un nacionalista, es un hombre cristiano y hablamos en paz. Sí, yo le respeto su creencia. Y el problema no es con el ideal, es con los libertadores. ¿Quiénes controlan el movimiento violencia comunista? ¿Quiénes controlan el PIB? Lo controlan gente que son enemigos de la fe cristiana, que están asociados con el Foro de Sao Paulo, con Cuba, con cuanto son financiados muchos de estos movimientos, como son todos estos movimientos radicales, por enemigos de la cruz de Cristo, por enemigos de la democracia. Ahora,
Hay dos salidas, una es la independencia y la otra es la estadidad. Ningún estatus está por encima de la importancia del estatus espiritual que debe tener un pueblo. Y si no resolvemos el estatus espiritual, ahí viene la iglesia, no importa qué situación escojamos, vamos a seguir con las mismas malas mañas. La pregunta que me hago sobre el proyecto que presentaron, ¿qué hace una comisionada residente uniéndose a una comunista declarada como Alejandro Ocasio y una Nidia Velázquez, que es una rebelde que se ha apartado de la línea de su partido que la llevó allí? Hermano, claramente eso es un caballo de Troya, es un engaño. En primer lugar, hay que orar, hermano, y buscar elevar el análisis espiritual, elevarlo a que la gente analice el futuro de Puerto Rico. Político, pero sobre todo esto depende del futuro espiritual de Puerto Rico. Una mala decisión nos convertiría en un lugar trágico. Lo que estamos viendo en Cuba, lo que estamos viendo en otros países, lo que está haciendo Rusia con Ucrania, lo que está haciendo China con los cristianos, lo que está haciendo Irán con los cristianos, lo que está haciendo Corea del Norte, eso es lo que nos espera. Yo sé que decir esta verdad y alentar al pueblo que ore, y quiero decirle que Puerto Rico es una frontera extracontinental. ¿Me está oyendo? Puerto Rico es una frontera extracontinental. ¿Qué quiere decir? Que Estados Unidos tiene fronteras. Los estados, 50 estados no tienen fronteras. Los 50 estados no tienen frontera alguna. Escuche bien claro esto. Los 50 estados no tienen frontera alguna. Pero, oiga bien claro esto. Hawái, Alaska y Puerto Rico son fronteras extracontinentales que Estados Unidos puede cerrar en cualquier momento. Para María, o Estados Unidos de América, el gobierno iba a cerrar la frontera de Puerto Rico, porque 300,000 puertorriqueños estaban saliendo del país, estaban evadiendo las consecuencias de María y se estaban yendo de Puerto Rico, hermano. Yo no sé si usted se ha dado cuenta, tenía por aquí, siempre las cosas se aparecen a última hora, pero tenía por aquí una propaganda, no sé si la tengo todavía por aquí. Bueno, si no se la enseño mañana en la noche, pero hay una propaganda de una compañía que envía cosas a Puerto Rico, de que tú las compras, y usted va a buscar en la parte posterior de ese panfleto, bueno, va a buscar en la parte final de ese panfleto, dice, enviamos a todos menos Alaska, Hawái y Puerto Rico. ¿Por qué? Puerto Rico, hace muchos años, se permitía que el gobierno federal hiciera, aquí se hacían los pasaportes. Esa oficina se fue de aquí. El único documento que va a servir para salir de Puerto Rico si se declara un estado de emergencia, porque en el momento que declaren una decisión, vamos a suponer que declaren la independencia, y eso va a hacer que 1 millón de personas traten de salir de este país. Si viene una tragedia, como vino con María, y vuelve a tratar de salir cientos de miles de puertorriqueños, van a cerrar la frontera del aeropuerto Luis Muñoz Marín y todo lo que tenga que ver por barco y por avión, todos los aeropuertos. No va a poder salir nadie de aquí que no tenga un pasaporte de los Estados Unidos de América. Ningún documento va a ser válido. Esa propaganda que yo recibí en estos días, la tenía aquí para enseñársela, se la enseñaré mañana en la noche. Mírala aquí, esto es una compañía que envía estas cosas, mírala aquí. Entonces, en la parte de abajo, aquí, bien en letra bien pequeña, dice, desgraciadamente, dice en inglés, no podemos enviarle este producto a Hawái, Alaska y Puerto Rico. ¿Lo está oyendo? No lo podemos enviar. Entonces, esto pasa porque Puerto Rico es un territorio con una frontera extracontinental. Escúchelo bien claro. Lo es Hawái y Alaska. Si aquí, olvídese si es cuestión, se sabe que
Estados Unidos puede declarar esto lo que le dé la gana en cualquier momento. Somos una propiedad, un botín de guerra. Ahora hay que orar que Dios nos lleve por su mano a lo que Él cree que es mejor para nosotros, hermano. Pero no solamente si se declara una independencia, va a tratar de salir todo el mundo por ese aeropuerto, hermano. Van a cerrar la frontera. Si usted no tiene un pasaporte, usted no va a poder salir de aquí, ni entrar aquí, ni su licencia va a servir para nada. Este panfletito, que he recibido varios, me prueba eso. Y el estudio que se hizo hace muchos años de un puertorriqueño, años atrás, que trató de salir sin ningún documento y lo pararon. Antes había un hombre allí que le preguntaba de dónde era, si era de Puerto Rico, de algún otro país. Y este es un caso que llegó al Tribunal Supremo. Y el hombre no tenía el certificado de nacimiento, no tenía nada. Y finalmente la Corte Suprema determinó que sin un documento válido en aquel momento no podía salir de Puerto Rico. Eso es una frontera. Tú no puedes hacer eso usando de Pensilvania a New Jersey, no lo puedes hacer de Nueva York a Connecticut, no lo puedes hacer de ningún estado. Puedes sacar tú la frontera, pero lo puedes hacer aquí. No solamente una fuga masiva en caso de una decisión política, sino si viniera otro desastre como María, un terremoto, y tratar a la gente de salir de aquí por barco, tratar de salir por avión, van a cerrar. Y yo vi eso, hermano. Yo vi un momento, en una visión, que veía miles y miles tratando de huir de Puerto Rico. Y cuando fui a Carolina del Norte, en plena pandemia, a dar un discurso allá y buscar ayuda para la situación aquí, yo vi eso. Y yo tenía un pasaje en primeras clases que me habían regalado y pude salir de aquí. Pero los aviones ya no cabía la gente. Y el gobierno federal se vio al punto de cerrar el aeropuerto de Puerto Rico y la frontera de Puerto Rico. Si aquí hubiera una tragedia y tratara a la gente de salir como trató de salir en María, y no tienen un pasaporte que los identifique como ciudadanos americanos, existe la posibilidad de que usted no pueda salir de aquí. Eso, en caso de una emergencia nacional, hasta con el pasaporte pueden detenerlo. Pero en un caso político especialmente, es lo único que le va a permitir salir de este país. Hermano, el futuro de Puerto Rico está en vías de ser resuelto. Dios me ha dicho que dé la voz de alerta. La venida de Cristo está más cerca que nunca. Yo les digo que abran sus ojos. Aprovechen la libertad que tienen para predicar. Hermano, mientras sí a mí me interesa como estatus de estadidad, sigo promoviendo que la iglesia tiene una responsabilidad de promover que se arregle el estatus moral y espiritual de este país. Porque si ese estatus moral y espiritual que está mal, estamos mal, estamos materializados, estamos apáticos, los cristianos estamos divididos, estamos compitiendo por quién tiene más gente, qué concilio es más grande, qué iglesia es más grande, quién tiene más poder. Entonces, estamos compitiendo entre nosotros. Tenemos que unir la fuerza de los cristianos para provocar un estatus moral, espiritual, que tomemos la rienda de todo este poder de las tinieblas en este país y dirigirlos a un avivamiento, arrepentimiento. Porque aquí no se va a decidir nada, a menos que no haya un retorno a Dios y Dios nos guíe, como guió Abraham de Ur de los Caldeos hacia el lugar que le había prometido, como guió al pueblo de Israel a la tierra prometida. Pero nosotros necesitamos un avivamiento, necesitamos una reconciliación como pueblo, como iglesia, una regeneración espiritual, una revolución espiritual, que entendamos que el estatus moral es lo más grande que tenemos que resolver. Pero no podemos ser ignorantes a la realidad política, porque las leyes que pasan estos bárbaros nos afectan a nosotros. Lo experimentamos con la pandemia. No podemos cerrarnos a permitir que tome el poder gente que se disfrazan como lobos vestidos de oveja. No podemos permitir, porque lo político nos afecta. Mire a Ucrania, mire a China, mira a Corea del Sur y a Taiwán, que está siendo amenazada por una invasión china. Sí, no podemos ser ciegos, hermano,
A César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Yo cumplo con dar la advertencia a este pueblo. Pero sobre todo, si mi pueblo se humillara entre los cuales he invocado mi nombre, yo entonces oiré de los cielos, contestaré su oración y sanaré su tierra. ¿Por qué le hablo de esa mogolla que han hecho? Eso no va para ningún lugar, hermano. Porque la libre asociación es la república por grados. Y para ser libre asociación tiene que ser independiente primero. Y la razón que muchos independentistas no favorecen eso, o los muchos seguidores de eso, porque saben que eso es otra cosa. Es una república asociada. Pero tiene que ser república primero para luego, y yo discutí esto con Hernández Colón, y lo debatimos grandemente, hora y media en la cadena de Clamor al Mediodía, cuando eso estaba en debate. Y va perdiendo y va a perder todos los beneficios que usted tiene ahora, porque eso hay que renegociarlo. Y cuando llegue el momento, usted va a tener que decidirse si se queda aquí como ciudadano de aquí o ciudadano de allá. Es innecesario. Nosotros tenemos el poder de la iglesia que puede orar y puede ayunar y puede elevar el estatus espiritual para que Dios tome el control y sea Dios el que decida realmente lo que quiere Él de este país. Pero estamos muy politizados y estamos muy materializados y muy divididos y muy apáticos, hermano. Vuelvo y le digo, hay que tener cuidado. Yo personalmente, vuelvo y digo, para mí la solución no es perfecta, porque no piensa que la estadía va a resolver ni la república, ninguno va a resolver todos los problemas. Pero para este país que no tiene recursos y una república necesita 100 años para evolucionar y van a haber guerras y golpes de Estado, pues la solución, según lo que yo analizo, y no uso el nombre de Dios, es la estadidad. Ahora, yo lo que digo es que usted tiene el derecho a analizar y tenemos que ser sabios, astutos como la serpiente, mansos como la paloma, pero tenemos que ser analíticos, entender hacia dónde vamos y pedirle a Dios que nos guíe por el desierto. Hermano, una cosa es llamar al diablo y otra cosa verlo venir. Puerto Rico tiene que ir por el camino que Dios quiere llevarlo. Hasta aquí termino este mensaje, que culmino esta serie, y espero que haya sido educativa, que coja los consejos, que ore a Dios, no, examíneme lo que digo, y coja lo bueno que he enseñado, y que el pueblo se eduque, y que en las próximas elecciones seamos sabios en quienes vamos a elegir. No votemos a los locos, no votemos desesperados, no creamos las voces, los cánticos de sirena de los lobos vestidos y lobas vestidas de ovejas. Busquemos dirección de Dios. Pastores, metamos nuestra iglesia en ayuno y oración. Buscamos la presencia del Señor. En el nombre de Jesús. Quiero recordarle, antes de terminar con una oración, recordarle los compromisos que tenemos en Estados Unidos, en Atlanta, en San Francisco, en Tennessee, y el día de clamor el 5 de septiembre. Recordarle que aquellos que quieren colaborar con el ministerio lo hagan, y lo hagan de puro corazón, y pueden enviar su ayuda, voluntario de corazón, lo puedan hacer al cheque o giro postal a Clamor a Dios, P.O. Box 3295, Bayamón, Puerto Rico, y eso es voluntario, o por ATH móvil, sección de negocios, Clamor a Dios, /Clamor a Dios. Pero sobre todo, ore, hermano. Ore por nosotros. Lo que hablo, lo hablo del corazón, porque Dios me puso esta carga. Habla de este pueblo. Abre tu corazón. Yo no tengo nada que esconder de lo que creo, pero creo que hay un poder más grande que todos nosotros. Y que Dios tiene un plan con esta isla. Y no podemos dejar que los lobos vestidos de ovejas nos engañen. Tenemos que ser sabios. ¿Qué vamos a decidir? ¿Qué vamos a hacer con esta isla que Dios nos ha dado? Y respeto a mis hermanos que buscan una solución. Espero que lo que vayan a hacer lo hagan con cierto tacto, que no dividan al pueblo.
Pero sigo dando el consejo que tenemos que meter gente de temor a Dios en todas las esferas de las noticias, de la prensa, de la televisión, de la radio. Tenemos que meter gente en el gobierno que no se avergüencen del Evangelio de Jesucristo y que defiendan los valores y nuestras libertades. Pero sobre todo, unir fuerzas, no avergonzarnos, enfrentar al gobierno en paz y en autoridad, enfrentar a los lobos rapaces y llevar este país a un encuentro, a una sanidad del estatus moral, porque si no, es como cambiar de casa, pero vamos con las malas mañas y no va a funcionar. Y ningún estatus va a resolver todos los problemas del país. Ninguno. Uno será mejor que otro, pero solamente este problema mundial se resolverá cuando Cristo venga a buscar su iglesia, y eso está pronto. Y entonces, cuando pase la gran tribulación, Cristo vendrá y pisará con nosotros el monte de los Olivos, bajará a Jerusalén y establecerá un gobierno perfecto por 1000 años. Entonces se va a arreglar esto por 1000 años. Y después viene lo mejor, la nueva Jerusalén. Padre, en el nombre de Cristo, declaro milagros y prodigios y señales sobre los enfermos, los oprimidos, los que están confundidos, los que están turbados, Padre Celestial. Permite que el pueblo que me ha escuchado abra su mente, analice lo que estoy hablando. No lo rechace de momento, que ore a ti y que pruebe el Espíritu, pruebe lo que he hablado, Señor, y que lo analicen y que te obedezcan a ti y que la iglesia se una y deje los protagonismos a un lado y la apatía y vuelva la gente a congregarse en los templos de nuevo. No se queden en sus casas, dice el Señor. Que Dios bendiga a a esas familias que han perdido a estos hijos. Dios los fortalezca. Y Dios guía a la nación americana a buscar a Dios de nuevo. A poner a Dios en las escuelas, la Biblia en las escuelas de nuevo. Y dejar esta pantomima, este engaño de Satanás que está llevando a la nación por camino de Sodoma y Gomorra. Por eso le digo que el estatus más grande que está en issue es el moral y espiritual. Y si estamos bien con Dios, lo mejor está por venir. Que Dios le bendiga, le guarde. Jesús M. Pavón Vázquez, yo de continuar, dice, diciéndolo. Vamos a ver aquí. Edwin Torres. Oye, Edwin, escríbeme si tú fuiste el que yo casé hace muchos años atrás. Dios te bendiga, Edwin. Te quejaste, si eres tú el evangelista Edwin Torres, te quejaste que la ceremonia duró 3 horas y fue verdad. Cielo de Jesús Torres, Dios te bendiga también, Dios te bendiga. Déjame ver por aquí. Zaida Fonseca, Dios te bendiga. Yolanda Corsino, Dios te bendiga. Esta es la embajada del Señor en el municipio de Bayamón, el municipio donde yo nací. Alabado sea el Señor. Por aquí está, déjame ver. Norma González, Juan Viera, Jeffrey Carrillo Ramos, Dios te bendiga, Dios te bendiga. A ver quién más tenemos por aquí. Evangelina Arroyo Morales y William Echevarría. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Sonia Noemí Morales Cartagena también. Evangelina Arroyo Morales también está unida. Jeffrey Carrillo Ramos, Dios le bendiga mucho. Sonia Noemí Morales Cartagena, creo que ya la mencioné. Dios te bendiga. Tenemos por aquí, a ver quién más tenemos por aquí que no hemos mencionado. Bueno, Norma González, ya la mencionamos. Evangelina Arroyo Morales, también Jeffrey Carrillo Ramos. Había algo que quería leer que alguien escribió aquí y se me pasó. Vamos a ver por aquí. Seguimos pasando por aquí. Dios le bendiga mucho. Dios le bendiga. Soy una fiel oyente de su programa desde que me convertí al Señor. Dios le bendiga, hermano Noelma González. Pues eso es lo que quería leer. Por aquí, déjame ver quién más. Dice
soy una fiel oyente de su programa de Mi Convertido al Señor. Dios le bendiga, hermano, y a su amada familia. Los cubro con mis oraciones. Bueno, a ver quién más. Cristo vive, evangelista Luis Polanco. Sigue para adelante Luis predicando el evangelio. Domingo Cruz, Dios te bendiga. Edwin Félix Acosta, Dios te bendiga. Domingo Cruz, Dios te bendiga. Rey Hernández, Dios te bendiga. Edwin Félix Acosta, Rey Hernández. Jesús Pavón Vázquez, Dios te bendiga. Domingo Cruz, Dios te bendiga. Te sigue apareciendo un nombre aquí que no había leído. Abisaí también está ahí, déjame ver. Isaí Sepúlveda de Barría siempre está pegada ahí. Aida Marrero también está aquí. Déjame ver quién más. Bueno, yo creo que hasta aquí llegamos esta noche. Que Dios lo bendiga. Si Dios lo permite, pues mañana en la noche tendremos otro tema. Ya terminamos esta parte. Los próximos días, pues lo que es del lunes 6 al viernes de esa semana, lunes 6 de junio, tengo una serie titulada Conociendo al enemigo, Satanás, evitando los extremos. Es una serie de 5 programas. Voy a coger una semana de descanso con mi familia, no voy a estar haciendo Facebook esos días, del 6, 7, 8 y 9. Y todos esos días, bueno, creo que el día, déjame ver qué día cae esto. Eso no va a ser una programación especial. He preparado una serie de 5 programas sobre conociendo al enemigo. Y los preparamos en la cadena del milagro. Esto va a ser lunes 6, martes 7, miércoles 8, jueves 9 y viernes 10 por el Facebook. Mientras tanto, la programación de 12 a 1 de la mañana continúa. Tenemos unos programas tremendos que luego lo estarán viendo aquí, pero si usted está despierto por el canal 54 Liberty, 54 de Dish, por unored.com y si está sintonizando Radio Clamor en YouTube o lo que sea, que lo dirige Willy, el ingeniero Willy del Pilar, que su papá murió en estos días y Dios lo fortalezca, y la licenciada de Belmonte, que voy a ver si la puedo tener en el programa para que nos hable, y estoy hablando con Iván Clemente también y con Carlos Sánchez, personas que voy a invitar al programa para discutir la situación del país. Así que Dios lo bendiga, descansen esta noche, espero que este programa les haya sido de orientación. Como le digo, hay cosas, yo no estoy aquí para hacer rating. Yo no estoy aquí para tener números. Estoy aquí para decir lo que creo que Dios quiere que le diga. Soy humano. Usted tiene derecho a examinar lo que yo digo. No ponga sus ojos en mí, ponga sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Que Dios los guarde, Dios los bendiga, que esas familias que han perdido en el día de hoy, esos niños, Dios los fortalezca. Dios los fortalezca grandemente. En el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Hasta mañana a esta misma hora.